Hay un momento, un instante en el que tu cerebro hace algo que ningún científico esperaba encontrar. Y cuando lo descubrieron, tuvieron que replantearse todo lo que creían saber acerca de la muerte. Acto 1. El misterio. Imagina que estás en una sala de hospital. Hay un paciente que está conectado a una máquina que mide la actividad de su cerebro en tiempo real. Puedes ver las ondas, puedes ver los picos, puedes ver que hay alguien ahí adentro. Y entonces el corazón se detiene, plano, sin señal, sin actividad. El médico anota la hora, oficialmente esa persona ha muerto. Pero la máquina que mide el cerebro todavía no lo sabe, porque en ese instante, en ese segundo que prácticamente ya no perteneces a la vida, el cerebro hace algo más extraordinario, algo que los neurocientíficos no esperaban, algo que cuando lo vieron por primera vez, nadie supo cómo explicarlo. Y aquí aparece la pregunta que vamos a investigar juntos hoy. ¿Qué pasa exactamente en tu cerebro un segundo antes de morir? No tendremos una respuesta inmediata porque esto no es algo simple, y porque la respuesta es mucho más inquietante de lo que te imaginas. Acto 2. Los primeros indicios. Todo comenzó de cierta forma en 1975. Un psiquiatra estadounidense llamado Raymond Moody publicó un libro que generó controversia enorme en la comunidad científica. Se llamaba Vida después de la vida. Y en él documentó algo que cientos de pacientes le habían descrito después de ser reanimados. Una sensación de salir del cuerpo, de ver su propia operación desde arriba, un túnel de luz, paz inexplicable. Bien, en primer lugar, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que estas experiencias tienen un gran efecto emocional sobre las personas a las que les ocurren, que estas experiencias constituyen una prueba científica de que vivimos después de la muerte. La ciencia oficial lo descartó casi de inmediato. Son alucinaciones, dijeron. Es el cerebro moribundo generando ruido aleatorio. Caso cerrado. O al menos eso parecía. Porque décadas después, un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan decidió hacer algo que nadie había hecho antes. Medir exactamente lo que ocurre en el cerebro de las ratas en el momento preciso de la muerte cardíaca. El estudio fue publicado en el 2003 en la revista de PNAS, una de las publicaciones científicas más reconocidas del mundo. Y lo que encontraron, nadie lo esperaba. En el momento exacto del paro cardíaco, el cerebro de esas ratas no se apagó. Hizo exactamente lo contrario. Como era de esperarse, la actividad cerebral se disparó. En menos de 30 segundos del paro, los cerebros mostraban niveles de actividad gamma, el tipo de ondas asociadas con la conciencia más elevada, con el pensamiento más complejo, y esto superaba los niveles registrados durante la vigilia normal. Piénsalo así, si el cerebro fuera una ciudad, en el momento de la muerte no se fue la luz, sino que se encendió todo al mismo tiempo. Pero aquí es donde todo se vuelve extraño. Acto 3. La investigación científica. Para entender lo que está pasando, necesitamos hablar un segundo de cómo funciona nuestro cerebro normalmente. Tu cerebro consume el 20% de toda la energía de tu cuerpo, a pesar de representar tan solo el 2% de tu masa. Es el órgano más costoso que tienes, y esa energía proviene del oxígeno que bombea tu corazón. Cuando el corazón se detiene, ese suministro se interrumpe, y el cerebro, que es absolutamente dependiente del oxígeno, empieza a colapsar, pero no lo hace en orden. Lo hace desde adentro hacia afuera. Primero se van las funciones primitivas, la regulación de la temperatura, los reflejos básicos. Luego el sistema límbico, que controla las emociones y la memoria. Y al final, justo antes que todo se apague, la corteza cerebral, la parte más evolucionada, la que te hace un ser humano, la que genera los pensamientos, las imágenes y las experiencias. Y es exactamente en ese momento, cuando la corteza está siendo privada de oxígeno, cuando ocurre una explosión. Los neurocientíficos tienen una hipótesis para explicarlo. Se llama despolarización cortical masiva.
Normalmente tus neuronas trabajan en ritmo, se activan, descansan, se vuelven a activar y existe un orden y un ritmo. Pero cuando el oxígeno desaparece, las neuronas pierden toda la capacidad de poder mantener ese ritmo. Las membranas celulares comienzan a fallar y en un instante todas las neuronas disponibles se activan al mismo tiempo. Imagina una orquesta en la que todos los músicos tocan la misma nota al mismo tiempo. Eso ya no es música, es una tormenta. Y en esa tormenta hay algo que los investigadores no habían anticipado. El cerebro parece estar generando experiencias, no ruido, no estática, experiencias. Y esto nos lleva a uno de los casos más documentados y más perturbadores de la historia de la medicina humana. En 1991, una mujer llamada Pam Reynolds fue sometida a una operación de altísimo riesgo en el cerebro. Para operarla, los médicos tuvieron que hacer algo extraordinario: detener completamente su corazón, drenar toda la sangre de su cerebro y bajar su temperatura corporal a 15 grados centígrados. Clínicamente, Pam Reynolds estuvo muerta durante 45 minutos, sin actividad cerebral, sin pulso y sin presión arterial, monitoreada en tiempo real por equipos médicos que registraron cada segundo. Cuando despertó, describió con precisión milimétrica los instrumentos quirúrgicos que los médicos habían utilizado. Describió conversaciones que el equipo había tenido durante la operación. Describió detalles de la sala que eran imposible verse desde su posición. Recuerdo que oí un sonido. Un sonido que era un re en la escala musical. Después observé un cuerpo que se encontraba tumbado sobre una camilla. Vi a los cirujanos inclinados sobre el cuerpo. No supe que era el mío, que era yo mismo. Suena muy extraño. Los médicos no supieron qué hacer con esto, porque en el papel su cerebro no debió estar funcionando durante los 45 minutos que duró la operación. Parecía que la investigación iba a terminar ahí, que no habría una respuesta racional, pero en realidad esto solo fue el comienzo. Acto 4. El descubrimiento inquietante. En el 2023, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Michigan y la Universidad de Louisville publicó un estudio que sacudió a toda la comunidad científica. Por primera vez en la historia, monitorearon el momento exacto de la muerte en un cerebro humano. 4 pacientes en estado de coma irreversible, con autorización de sus familiares, fueron monitoreados mientras se les retiraba el soporte vital. Electroencefalogramas midiendo cada microvoltio de actividad eléctrica. Y lo que encontraron en 2 de esos 4 pacientes fue exactamente lo que habían visto en el cerebro de las ratas 10 años antes, pero ahora en humanos. En el momento del paro cardíaco, las ondas gamma, las de mayor frecuencia, las asociadas con la memoria más compleja, con los sueños vívidos, con los momentos de mayor lucidez mental que puede tener un ser humano, se dispararon. Y no solo una vez, y no de forma breve. Durante varios segundos, el cerebro humano moribundo mostró la actividad más intensa que es capaz de generar. El doctor Jimo Gorgigin, neurocientífico principal del estudio, declaró que estos hallazgos sugieren que el cerebro moribundo es capaz de generar una experiencia de conciencia elevada, incluso después de que el corazón se haya detenido. Y aquí es donde esto deja de ser solo neurociencia. Porque si el cerebro puede generar experiencias de conciencia compleja en los segundos posterior a la muerte, ¿qué es lo que está experimentando exactamente? Los investigadores señalaron algo puntual. Las regiones que se activan con mayor intensidad son aquellas asociadas con el pensamiento visual, la memoria autobiográfica y lo que los neurocientíficos llaman integración de la experiencia consciente. En palabras simples, las partes del cerebro que se iluminan
son las que usamos para revivir los recuerdos, para procesar imágenes, para construir una narrativa de quiénes somos. ¿Recuerdas haber oído que cuando la gente muere, ve pasar su vida frente a ellos? Siempre lo asumimos como una metáfora, como un cliché cinematográfico, pero lo que encontraron estos científicos sugiere algo muy distinto. Puede que no sea solo una metáfora, puede que sea exactamente lo que ocurre y puede que tenga una razón biológica. Lo que descubrieron después sorprendió a todos. Acto 5. La gran pregunta. Entonces llegamos al punto donde la ciencia tiene que detenerse y ser honesta. Sabemos que el cerebro tiene una tormenta final de actividad. Sabemos que esa tormenta involucra las regiones más complejas de la conciencia. Sabemos que ocurre en humanos, no solo en ratas, ni solo en la teoría. Lo que no sabemos, lo que ningún científico del mundo puede explicar todavía, es qué significa esto para la experiencia subjetiva. ¿Hay alguien ahí durante esos segundos? ¿Esa tormenta genera algo parecido a los sueños, a un recuerdo, a algo completamente diferente a todo lo que hemos experimentado mientras estamos vivos? La ciencia puede medir la electricidad, puede rastrear las ondas, puede señalar qué regiones se activan, pero no puede entrar ahí, no puede preguntarle al cerebro qué cosa es lo que está viviendo en ese instante. Y quizá eso es lo más inquietante de todo. No que la muerte sea el final, sino qué puede ser durante unos segundos contados, el momento de mayor actividad que tu cerebro haya experimentado en toda tu vida. Una última conversación contigo mismo, un último intento por recordar quién eras, o quizá algo para lo que todavía no tenemos palabras. Y si eso es cierto, si en el último segundo tu cerebro se enciende como nunca antes, ¿qué es lo que quisieras que tu cerebro esté recordando en ese momento? Soy Correa de Transmisión y esto apenas comienza.